Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Milagros de Jesucristo. ¿Los milagros de Jesucristo prueban la divinidad de la religión cristiana? Sí, los milagros de Jesucristo prueban la divinidad de la religión cristiana. Un solo milagro prueba la divinidad de una religión, porque únicamente Dios puede hacer verdaderos milagros por sí mismo o por sus enviados. Es así que Jesucristo hizo numerosos milagros. Luego Jesucristo es Dios, o por lo menos el enviado de Dios. Pero una religión fundada por un enviado de Dios es verdadera y divina. Luego la religión cristiana es divina. El poder de hacer milagros es la credencial que Dios entrega a sus embajadores para acreditarlos ante los hombres. Nuestro Señor Jesucristo no es solamente un enviado de Dios como Moisés. Es el Hijo de Dios mismo. Lo demostraremos más adelante, pero para probar la divinidad de la religión cristiana, basta demostrar que Jesucristo es el enviado de Dios. Si esto es cierto, la religión que Él enseña necesariamente es divina. Solo Dios puede hacer milagros. El milagro es un hecho sensible que supera todas las fuerzas creadas y no se opera sino por una intervención especial de Dios. Un verdadero milagro requiere la intervención del poder divino. Desde el momento que un hombre hace milagros, se sigue que este hombre obra y habla en nombre de Dios, que le ha delegado su poder. Dios no puede poner su poder al servicio del error o de la mentira, pues engañaría a los hombres, lo que no es posible. Un solo milagro prueba, por consiguiente, que el que lo hace es el enviado de Dios, el mandatario de Dios. Jesucristo hizo numerosos milagros. Milagros sobre la naturaleza inanimada. Jesucristo convierte el agua en vino en las bodas de Caná. 2 veces multiplica el pan para alimentar a las muchedumbres. Con una palabra calma las tempestades, etc. Milagros sobre las enfermedades. Jesucristo sana toda clase de enfermos. Devuelve la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la palabra a los mudos, el uso de los miembros a los paralíticos, etc. Milagros sobre los demonios. Al oír la palabra de Jesucristo, los demonios salen del cuerpo de los poseídos y proclaman que Él es el Hijo de Dios. Milagros de la muerte. Jesucristo resucita a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, muerto de 4 días. Los milagros de Jesucristo están perfectamente comprobados. Los evangelios los narran y hemos visto que los evangelios son libros históricos de una autoridad incontestable. Jesucristo hizo sus milagros en presencia de gran número de personas, en lugares públicos, en las plazas de las grandes ciudades, a la vista de los judíos prevenidos en su contra, a la vista de los escribas y de los fariseos, sus enemigos encarnizados, hombres hábiles e interesados en descubrir una impostura. Los hizo instantáneamente, sin preparación alguna, sin valerse de medios naturales, son con una simple palabra, por un acto de su voluntad, a veces hasta sobreausentes. Los judíos, testigos de estos prodigios, jamás los pusieron en duda, estaban confundidos, y en su obstinación decían: ¿qué haremos? Este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos hacer, arrastrará a todo el pueblo en pos de sí. En su Talmud, o colección de las tradiciones judías, los rabinos confiesan los milagros de Jesús de Nazaret,
atribuyéndolos a la magia. Luego los milagros de Jesucristo son ciertos, puesto que están reconocidos por sus propios enemigos. Los prodigios obrados por Jesucristo son verdaderos milagros. Ellos no provienen ni del demonio ni de las fuerzas de la naturaleza. No pueden ser atribuidos al demonio. Si el demonio hubiese obrado esos milagros, hubiera trabajado en la ruina de su imperio. Por lo demás, el demonio, obedeciendo al Salvador, reconocía que Jesucristo era su Señor. Además, la mayor parte de los milagros de Jesucristo superan a los poderes de los espíritus malos y demandan una potencia infinita. Así, por ejemplo, la resurrección de los muertos no puede ser obrada sino por la potencia divina. Ni ángel ni demonio pueden subtraer las almas a la recompensa o al castigo que ellas reciben de Dios al dejar este mundo, ni volverlas nuevamente al estado de prueba, ni restablecer entre el alma y el cuerpo las relaciones íntimas que constituyen la vida. La resurrección requiere una potencia igual a la creación. Aparte de esto, Dios no da al demonio el poder de cambiar las leyes de la naturaleza, ni la facultad de engañar a los hombres haciendo obras divinas. Tampoco pueden ser atribuidos los prodigios de Jesucristo a las fuerzas de la naturaleza. La mayor parte de estos milagros superan todas las fuerzas creadas. Después de 2000 años, y no obstante los progresos de las ciencias y los descubrimientos de los sabios, no se han podido explicar estos milagros por causas naturales. Hoy como antes, la voz del hombre es impotente para calmar las tempestades, multiplicar el pan, dar vista a los ciegos de nacimiento y resucitar a los muertos. Tales prodigios están y estarán siempre por encima de las fuerzas de la naturaleza. Reunid todos los recursos de la medicina, todas las combinaciones químicas y magnéticas de las ciencias, y jamás llegaréis a resucitar a un muerto. Durante 20 siglos, los milagros de Jesucristo han resistido victoriosamente la crítica más minuciosa de los cristianos, de los judíos y de los paganos. Las tentativas de los racionalistas modernos para explicar estos prodigios son tan ridículas y tan miserables que lo único que consiguen es demostrar su impotencia y su mala fe. Jesucristo hizo sus milagros para probar su divina misión y la verdad de su doctrina. Interrogado por los discípulos de San Juan Bautista, que deseaban saber si él era el Mesías, Jesús da por última respuesta la evidencia de sus milagros. Id y decid a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Otra vez los judíos le dijeron: si eres el Cristo, dilo claramente. Y Jesús les contestó: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Si no me creéis a mí, creed a mis obras. Cuando la resurrección de Lázaro, Jesús afirma que él obra ese milagro a fin de que el pueblo crea en su misión divina. Ut credam, quia tu me misisti. En todas estas circunstancias, Jesús se declara enviado de Dios, y para probarlo, apela a los milagros que obra. El milagro es la firma de Dios, y solo la religión cristiana lleva esa firma. Su fundador, Jesucristo, ha hecho no un milagro solo, lo que sería suficiente, sino una multitud de milagros. De cada uno de ellos podemos concluir: la religión cristiana es divina. Jesús devolvió la vista al ciego de Jericó, luego la religión cristiana es divina. Jesús libró al poseído de Cafarnaum, luego la religión cristiana es divina.
Jesús resucitó a Lázaro de Betania, muerto de 4 días. Luego la religión cristiana es divina. Estos hechos y otros son incontestables. Estos hechos son verdaderos milagros. Estos milagros prueban que Jesús es el enviado de Dios. Luego la religión cristiana es divina. Los apóstoles de Jesucristo, encargados de predicar la religión cristiana, hicieron numerosos milagros. Entre los narrados por el libro de los Hechos de los Apóstoles, citemos en particular la curación del cojo en la puerta del templo, la del paralítico, las curaciones obradas por la sola sombra de San Pedro, la resurrección de Tabita, la liberación milagrosa de San Pedro, etc. Hallamos también gran número de milagros obrados por San Pablo en Éfeso, hasta por el solo contacto de sus ropas, la resurrección de un niño en Tróade, sin hablar del milagro de la conversión del mismo San Pablo, que podría bastar, aunque fuera el único, para determinar la conversión de un hombre de buena fe. Estos hechos son ciertos e incontestables, son verdaderos milagros. Luego los apóstoles son enviados de Dios y la religión que predican es divina. La historia de la Iglesia ofrece en cada siglo gran número de milagros perfectamente auténticos, tanto que se puede decir que los hechos de los santos son una digna continuación de los hechos apostólicos. Para convencerse basta recorrer la Acta Sanctorum de los baladistas o la vida de los santos. Un solo milagro verdadero es suficiente para probar la divinidad de una religión en cuyo favor haya sido obrado. Y como tales hechos se han producido en cada siglo, en favor de la religión de Jesucristo, fuera menester, para llegar a destruir la presente prueba, negar los testimonios históricos de todos los siglos pasados, como también los del siglo presente, sin hablar de los milagros de Lourdes. Nuestro siglo ha visto a muchos santos colocados en los altares. Curación del ciego de nacimiento. Los incrédulos suelen decir: es de lamentar que los milagros de Jesucristo no hayan sido comprobados por sabios. Hubiera sido conveniente levantar procesos respecto de cada uno de ellos. Pues bien, los deseos de los incrédulos se ven satisfechos en el mismo Evangelio, que narra un milagro comprobado por jueces oficiales, que son, a la vez, enemigos del Salvador. Jesús encuentra en Jerusalén a un mendigo ciego de nacimiento. Con un poco de polvo humedecido con saliva, Jesús frota los ojos de este ciego y le dice: «Ve, lávate en la piscina de Siloé». Es conveniente notar que se trata aquí de un ciego de nacimiento, y por consiguiente incurable. El barro empleado no tiene virtud curativa. El sitio donde se lleva a cabo la curación es un lugar frecuentado, lo que hace imposible todo fraude. El ciego se va, se lava y vuelve curado. Muchos de los que le han conocido cuando estaba ciego se preguntan: ¿es el mismo mendigo que se sentaba aquí? Los unos dicen: él es, otros no, es uno que se le parece. Pero el ciego responde: soy el mismo. Le preguntan: ¿cómo se han abierto tus ojos? Él les dice: aquel hombre a quien llaman Jesús ha tomado barro, ha frotado con él mis ojos y me ha dicho: ve a lavarte en la piscina de Siloé. He ido, me he lavado y veo. Qué sencillez en la manera de hablar, qué acento de veracidad. Se va a iniciar un proceso, el famoso proceso que piden los racionalistas. Los fariseos se encargan de esa formalidad. El ciego es conducido a su presencia y le preguntan: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El interrogado responde: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. La misma disposición que hicieron antes el público y sin incurrir en contradicción alguna. Al oír esta narración, unos se indignan porque Jesús ha hecho esta obra en día de sábado, mientras que otros, más sinceros, dicen: ¿cómo podría un pecador obrar semejantes prodigios?
y se dividieron las opiniones. Para solucionar la cuestión acudieron al mismo ciego y le pidieron su opinión, como si ésta hubiera influido algo en su curación. ¿Y tú?, preguntan los de Sanedrín, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él replica sin vacilar, yo creo que es un profeta. Entonces los fariseos no quisieron creer que había sido ciego, y para asegurarse, llamaron a los padres de éste y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora o quién le ha abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él y hablará de sí. De esta suerte el proceso prueba que el favorecido por el milagro es realmente ciego de nacimiento. Los padres testifican la enfermedad, pero como ellos no han presenciado la curación, no la pueden explicar. Esta buena gente dice a los fariseos que interroguen a su hijo, porque temen ser expulsados de la sinagoga, pues no ignoraban que el Sanedrín habría excomulgado a todos aquellos que reconocieron a Jesús por el Mesías. Los príncipes de los sacerdotes no quisieron saber nada del milagro, porque la doctrina de Jesús les contrariaba. Iniciaron, pues, otro proceso para obligar al ciego a que dijera que el autor de su curación era un pecador. Da gloria a Dios, le dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. A lo que él replicó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Insistieron ellos, pero en definitiva, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Contestóles el ciego, ya os le he dicho, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Estas palabras les encolerizaron y maldijeron al ciego curado. Sé tú su discípulo, que nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero ese no sabemos de dónde es. Replicó el héroe de esta historia con cierto dejo de ironía. Maravillosa cosa es, por cierto, que vosotros no sepáis de dónde sea, y con todo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. En ningún tiempo se oyó que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si esto no fuera un enviado de Dios, no pudiera hacer nada. Estas palabras exasperaron a los fariseos. ¿En pecado has nacido y quieres enseñarnos? Y le echaron fuera. Así terminó el proceso. Ante las enérgicas afirmaciones del ciego, ante la razón clara como el sol que da para probar que Jesús es un enviado de Dios, los fariseos no hallan más respuesta que las injurias. No se quieren rendir a la evidencia, tampoco los incrédulos modernos quieren rendirse a la evidencia, porque su corazón es malo, como el de los fariseos. Jesús busca a este hombre perseguido por su causa y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dice, le has visto, y es Él que te habla. Creo, Señor, dijo el ciego, y postrado le adora. Y así este pobre ciego, fiel a la primera gracia, cree la palabra de aquel que le ha dado la vista. Jesús se declara Dios, y el curado le adora como a un Dios, bien seguro de que Jesús no puede engañarle, porque Dios no confiere a los impostores el poder de hacer milagros. Milagros de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el milagro más grande de nuestro Señor Jesucristo?
El milagro más grande de nuestro Señor Jesucristo es el de su resurrección. Él la había anunciado como la prueba más evidente de su misión divina, y la realizó al tercer día después de su muerte. Es cierto que Jesucristo murió el viernes por la tarde, y que salió vivo del sepulcro el día de Pascua. Esta resurrección es un hecho innegable. Todo lo prueba: el testimonio de los apóstoles, las confesiones implícitas de los jefes de la sinagoga, los milagros sin cuento obrados en nombre de Jesús resucitado, los monumentos públicos erigidos en memoria de la resurrección, finalmente, la conversión del mundo a la religión cristiana. Pero solo Dios, Señor de la vida, puede quitarla o darla. Luego Jesucristo es Dios, o por lo menos el enviado de Dios, y su religión es divina. La palabra Pascua, sacada del hebreo, significa paso. Jesucristo pasó de la muerte a la vida, y nos hace pasar de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Jesucristo presenta su resurrección como la señal manifiesta de su misión divina. La generación mala y adúltera pide una señal. Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Da pues el Salvador su resurrección como resumen de todas las pruebas de su misión divina. De hecho, el milagro de la resurrección basta para probar la divinidad de la religión cristiana. Si Jesucristo se resucitó a sí mismo, señal cierta de que es Dios, dueño de la vida y de la muerte. Si Dios le resucitó, su misión es divina, porque Dios la confirma con el más asombroso de los milagros. La resurrección es un hecho que debe ser probado como los demás hechos históricos, por el testimonio. Es necesario, por consiguiente, establecer que Jesús estaba realmente muerto cuando fue colocado en el sepulcro, que después se mostró realmente vivo. Jesucristo estaba realmente muerto. San Juan, testigo ocular, lo afirma. Los prolongados y atroces tormentos sufridos por el Salvador antes de ser crucificado y la crucifixión no podían menos de hacerle morir. Los soldados no le rompieron las piernas como a los otros condenados, porque ya estaba muerto. La lanzada que le atravesó el costado hubiera sido suficiente para quitarle el último aliento de vida. Pilato no concede a José de Arimatea el cuerpo de Jesús, sino después de la comprobación oficial de la muerte. Por último, el odio de los judíos contra Jesús nos ofrece una garantía cierta de que ellos debieron comprobar que Jesús estaba bien muerto cuando cerraron y sellaron el sepulcro. Jesucristo después se mostró vivo. El Salvador se muestra vivo. María Magdalena, a las santas mujeres que regresaban del sepulcro, a Santiago y a San Pedro, príncipe de los apóstoles, a los 2 discípulos de Emaús, el día de Pascua, la noche del mismo día, a los apóstoles reunidos en el cenáculo en ausencia de Tomás, 8 días más tarde, a los mismos apóstoles, reunidos todos en el cenáculo con Santo Tomás, a 5 apóstoles y a 2 discípulos en el lago de Genesaret. En Galilea, a más de 500 personas reunidas en el Tabor, a los apóstoles reunidos en Jerusalén con muchos discípulos. Con ellos sube al monte de los Olivos, de donde se eleva al cielo en presencia de 120 testigos. Finalmente, se muestra Saulo en el camino de Damasco, y este ardiente perseguidor de la Iglesia se convierte en San Pablo, el apóstol de las naciones.
Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.